Policía y Fiscalía investigan el crimen de la madre de familia que fue baleada por sacapintas en Guayaquil. Incendio en un departamento causó alarma en el suroeste de la ciudad. 2 personas sufrieron quemaduras y 7 familias fueron afectadas. Denuncia de los Panama Papers involucra a Ecuador. Conozca quiénes son los compatriotas mencionados en la investigación periodística sobre paraísos fiscales. Ministra de Salud pide que en el texto del proyecto de ley tributaria se incluya a jugos líquidos y en polvo. En lo internacional, a pocos días de las elecciones presidenciales en Perú, se realizó el tradicional debate entre los candidatos. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Enseguida, autoridades toman acciones tras accidente en juegos mecánicos que dejó 3 estudiantes heridos. 1 está en terapia intensiva. Lunes 4 de abril, amigos, buenas noches y bienvenidos. En Guayaquil, la policía y fiscalía investigan el caso de la mujer que fue asesinada por no dejarse robar el dinero que había retirado de una agencia bancaria. Además, se analiza el video donde se observa a los implicados ejecutando el crimen. En este video se puede observar a la mujer corriendo y atrás el antisocial que la perseguía. Enseguida aparece su compinche en una moto y lo espera. En cuestión de segundos, tras haber disparado, el implicado con el bolso en sus manos se embarca rápidamente en la moto y huye. El delincuente asumió de que el dinero estaba en la cartera, él lo cogió y lo retiró. Peleó por el dinero, ella forcejeó y cuando se escuchó una detonación, lo que ayudamos a embarcar a la vecina al vehículo, uno que estuvo más pronto ahí, se la llevaron. Luego ya nos enteramos que había fallecido. Estos son parte de sacapintas porque lo venían siguiendo desde el banco. Le venían siguiendo, en el mismo bus se había embarcado un tipo. Minutos antes, la mujer de 49 años había lanzado un sobre que contenía dinero en una vivienda de la Ciudadela La Tarazana. El colectivo se baja con ella y el otro lo estaba esperando en la moto. A lo que ellos pasan, la comienzan a forcejear, la señora alcanza a coger el sobre, lo lanza a la casa, sale corriendo y se mete aquí a la peatonal. Y aquí en la peatonal le pegan la detonación. Aunque lanzó el sobre, yo creo que no le quedó otro recurso a él que pelear por la cartera. Y yo creo que ahí fue que cometió uno de los más errores de la vecina, de que forcejeó con él, cogió y le disparó. La fiscalía investiga el caso. Ella había sacado dinero de una institución bancaria, aproximadamente $2.000, y esta persona fue seguida por quien la asesina y un cómplice que estaba en la moto, que también es autor directo, porque sin él no se hubiera podido realizar ese delito, porque le permite la huida en el momento que él asesina. La policía está tras la pista de los implicados. La policía tarde o temprano lo va a encontrar, porque ya hay tomas de las cámaras que están justamente en el sector y que pudieron más o menos observarse las características físicas de él. Ese es un asesinato, es un robo con muerte. La pena para este tipo de delito es de 23 a 26 años. Y da sugerencias a la ciudadanía para que evite ser víctimas de sacapintas. La policía está en estos lugares de instituciones bancarias prestando el servicio para poder transportarlos y cuidarlos y protegerlos hasta el lugar de la casa. La gente debería de realizar esa diligencia ante la policía. Informó Roselena Vázquez. Un incendio generado dentro de un departamento ubicado en las calles 35 entre Portete y Venezuela, al suroeste de Guayaquil, afectó a 7 familias, pero una de ellas lo perdió todo. 2 personas lamentablemente sufrieron quemaduras. Por ahora se desconocen las causas del siniestro.
Oye, eso se está yendo para adelante. Las llamas ganaron espacio en cuestión de segundos. Dentro del domicilio intentaron sacar sus pertenencias, pero apenas hubo tiempo para salvar sus vidas. Cuando yo me di cuenta que yo estaba acá afuera con los muchachos conversando, y cuando yo salí, entré adentro y ya estaba el incendio. No sé qué comenzó a hablar, si algún circuito, alguna cosa. Yo estaba abajo lavando la nevera y llega mi esposo para ir a comprar la comida y vio que algo salía, una llama, y fue corriendo, subió y ya era demasiado tarde, no se podía hacer nada. O sea, ya estaba prendido todo, ahorita entramos, pero ya estaba quemado todo, ya no se puede usar. Solo sacamos la lavadora nada más. De toda la comunidad del barrio hicimos fuerza y metimos mano para poder salvar lo que más pudimos aquí. Sí, ahorita me comenzó todo esto. De inmediato se enviaron más cuarteles, llegando 8 unidades de combate, 2 de abastecimiento, 2 ambulancias, 2 rescates, 60 bomberos voluntarios. Intentando rescatar algo, 2 personas presentaron quemaduras en varias partes de sus cuerpos. Todo está perdido, todito está perdido. Si explotó el televisor, explotó ahí las cosas. Todo se quemó ya, todo, no se puede salvar nada. Ahí están los señores del cuerpo bombero mismo, ¿verdad? Se contaminó el primer piso en la planta baja, planta alta y altillo, 6 dormitorios, donde habitan 7 familias, con aproximadamente unas 25 personas entre menores y adultos. 7 familias debieron salir corriendo. Sin embargo, la mayor pérdida material se reportó en el departamento donde se inició el flagelo. Aquí salieron con el brazo quemado, brazo izquierdo, un menor, un señor de la tercera edad, también que fue trasladado en nuestra ambulancia, y una señora con asfixia. Ahora quienes lo han perdido todo apelan a la sensibilidad de los televidentes, que puedan colaborar con cualquier granito de arena. Ya colchón y ropita para los bebés. Ya, pues, mira, esto sí, como ve que estoy ahorita. Oye, eso se está yendo para adelante. Informó José Morales. Un obrero murió y otros 2 resultaron heridos por un deslizamiento de tierra que se registró en el kilómetro 62 de la vía Loax-Santo Domingo. Ellos trabajaban en un talud y limpieza de la mencionada carretera cuando ocurrió la tragedia. Un obrero muerto y 2 gravemente heridos es el saldo que dejó un alud registrado en el kilómetro 62 de la vía Loax-Santo Domingo. Claro que se escuchó porque estábamos por acá abajo y no se supo más, o sea, se vino a ver lo que estaba ya, el derrumbe nada más. ¿Y cuántos atrapados ahí? No, aparentemente dice que están como 3 personas. Al parecer la montaña cedió al peso de la maquinaria, arrasando con lo que había a su paso. Porque la maquinaria se encontraba trabajando sobre el talud se deslizó y fue llevando a una persona que se encontraba realizando trabajos de limpieza, que es la persona que ha fallecido. A las orillas del río, como ustedes pueden apreciar, se encontró la maquinaria, ¿no?, luego del accidente. Rescatistas del GOE, CTE y Cuerpo de Bomberos descendieron más de 100 metros para rescatar el cuerpo de Edison A, de 34 años, quien al momento de la tragedia realizaba labores de limpieza en la mencionada vía. Él es mi esposo. ¿Y él trabajaba ya desde hace mucho tiempo? Sí, más de 2 años. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Con la naturaleza no podemos hacer nada. Eso es la decisión de nuestro Señor y pues resignarnos. El paso fue cerrado por varias horas para los vehículos. Algunas personas optaron por hacer transbordo y de paso mirar de cerca lo sucedido. Están cruzadas ordenadamente. Espero que nos entiendan, ¿no? Porque no es fácil hacerles cruzar. Se corre riesgo, peligro y tienen que tener un poco de paciencia. Extraoficialmente se conoció que la vía sería abierta de manera controlada. Desde Santo Domingo de los Áchilas informó Gisela Moreira. En la provincia de Pastaza fueron rescatadas 4 personas que quedaron atrapadas en un islote debido a la creciente del río. La operación logró su cometido tras cerca de 16 horas de labores en medio del afluente. 4 personas, entre ellas un menor de edad, fueron evacuadas por personal especializado que las rescataron desde un islote donde quedaron atrapadas después que creció repentinamente el caudal del río Pastaza debido a las fuertes lluvias caídas en la zona central del país. Luego que se alertó del hecho, se programó el operativo que se realizó en medio de un río correntoso y que aumentaba su caudal de manera permanente. Inmediatamente nos organizamos y, como ustedes pueden ver, se les pudo recuperar, están bien, no tienen hipotermia, es lo que se tenía miedo.
Los evacuados llegaron en 2 botes de goma trasladados por sus rescatistas. Así ponían fin a su angustia y drama que vivieron desde la tarde del sábado. Dice que se quedaron en un islote donde debieron pernoctar en medio de la soledad, la lluvia y la compañía de un río que era una amenaza constante. Nos quedamos ahí toda la noche y nos encerró el río. De pronto nos cogió la presidenta y nos quedamos allá. Le llamamos a los bomberos, todavía no llegaron los bomberos, casi más de 1 hora. ¿No podían pasar? No podían pasar. Los rescatistas dicen que el operativo fue complejo por las condiciones en que se encontraba el río, sumamente correntoso, aunque conocían cómo llegar al lugar donde estaban los atrapados, porque la víspera los vieron en el sector trabajando. El río estaba fuerte, fue fuerte mismo sacarles, tratar de remar para salir y poder parar. Dado que el río seguía creciendo, se imponía el rescate porque se tenía el temor que el islote pudiera quedar bajo el agua en cualquier momento. Porque justamente están en una parte donde pasa el río por los 2 lados, entonces donde crece más se va a montar por encima y va a pasar peinando justo donde están ellos. Los rescatados, mientras regresaban a casa, dicen que vivieron una historia de miedo e incertidumbre que nunca más olvidarán. Informó Edwin Fernández. El escándalo de Panama Papers es de alcance global y también salpica a Ecuador. La firma Mossack Fonseca funciona en el país desde el año 2007 y entre sus clientes constan funcionarios públicos mencionados en la investigación. El sonado tema de los paraísos fiscales ha puesto en entredicho a cientos de personalidades alrededor del mundo. Para la abogada Paulina Araujo, existe una confusión entre negocios ilícitos y los negocios offshore que se realizan en estos lugares. De ahí que no es sin más hacer un símil o una comparación de paraíso fiscal, delito, paraíso fiscal, lavado de activos, porque eso no es así. Puede ser así, pero siempre se deberá demostrar que el dinero que va a ir a ese paraíso fiscal es de origen ilícito. Partiendo de esta premisa, el negocio de ultramar no es ilegal y es llamativo sobre todo por los beneficios económicos que dan a los extranjeros. Concretamente, quienes van a tener privilegios, sea de una reducción muy considerable y hasta una exención total de pago de impuestos, van a ser los extranjeros. Extranjeros entendiéndose personas y empresas. Ecuador, país que forma parte de las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas, constan funcionarios públicos. Medios internacionales recogen en la reacción del presidente Rafael Correa, quien aplaudió la investigación, pues afirma que ahora se conocerá quién es quién. Por otro lado, a través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Inteligencia desmintió los vínculos que tendría su titular, Ronnie Vallejo, con los llamados Panama Papers, asegurando que su nombre aparece relacionado con Javier Molina, quien fue representante en Quito de Mossack Fonseca hasta el 2011. Hasta el cierre de esta edición no se emitió un pronunciamiento oficial por parte del fiscal general Galo Chiriboga, quien también forma parte de la investigación de la ICIJ, ni tampoco del ex titular del Banco Central, Pedro Delgado. Informó Carolina Bastante. Enseguida, autoridades toman acciones tras accidente en juegos mecánicos que dejó 3 estudiantes heridos. Uno está en terapia intensiva. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. En lo internacional, la población peruana irá a las urnas el 10 de abril para elegir al próximo presidente de su país. El fin de semana pasado, los candidatos a la primera magistratura participaron en un debate televisado. Tenemos un informe de Ítalo Ruiz con imágenes de ATV desde Perú, afiliado a la red de noticias Albavisión. El debate fue organizado por el Jurado Nacional de Elecciones de Perú. Al evento asistieron 10 candidatos, entre ellos Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, y los exmandatarios Alan García y Alejandro Toledo. Le pido a Dios que el Perú no corra el riesgo de caer en las manos oscuras de aquellos que fingen ser peruanos. Los postulantes debatieron en una modalidad de duplas. Hubo para ellos también una serie de preguntas de la ciudadanía
previamente seleccionadas. ¿Cambiamos la constitución fujimorista hecha con fraude o la seguimos manteniendo para que mantenga los privilegios? Voy a cumplir lo que prometo. Va a haber medicamentos gratuitos mientras el último peruano no tenga seguro de salud para las enfermedades más comunes. Haremos el fin de los servicios, no como el doctor García, que prometió y no cumplió durante su gobierno. La mentira siempre. Y acabaremos con la ley Servir, que no es otra cosa que despidos masivos para la población. El cruce de criterios estuvo mayormente basado en temas económicos que apuntalen la economía del país, así como de inversión social. Y estamos convencidos que sí se puede hacer un cambio fundamental en favor de los más humildes. Me comprometo al respeto irrestricto del orden democrático y de los derechos humanos. Al final del encuentro, cada uno dejó sentada su tesis si llegara a ganar las elecciones generales que tendrán lugar el próximo domingo, informó Ítalo Ruiz. El mexicano detenido en Milagro por presuntamente asesinar a una mujer en Argentina tenía aquí en el país su hogar consolidado. La esposa del sospechoso asegura que jamás imaginó de que le haya sido infiel o que sería parte de un crimen como el femicidio, sino hasta el momento de su detención. Sí, la verdad fue para mí una sorpresa. Yo no sabía nada, yo solo sabía que él se fue a México a trabajar, montó su familia en México, se fue para México y dije... Pero cuando regresó aquí, regresó de manera sospechosa. Vino así como a pie. Sofía, como la identificaremos, asegura que aunque la situación económica familiar era muy ajustada, vivía relativamente feliz con su esposo Waldo M. y el hijo de ambos de solo 6 meses en este domicilio ubicado en el cantón Milagro. En un taller lo conocí yo. Y de ahí nos conocimos y ahí se acercó acá a mi casa, a mi hogar. Yo le hablé a las cosas de mi familia, como no la de aquí. De ahí vivimos con 2 años tengo con él. Bien, como cualquier pareja. Discusiones así teníamos, pero pocas. Vivíamos bien. Vivíamos bien, sí. Señala Sofía que conoció al mexicano hace aproximadamente 2 años y desde entonces empezó la convivencia. Cuando regresó aquí, regresó de manera sospechosa. Vino así como a pie, vino así. O sea, fue diferente. Yo me asusté bastante. Me dijo que no podía salir porque tenía problemas con las autoridades. Ella indica que cuando en febrero pasado su esposo le dijo que iba a salir del país, él le había prometido que lo hacía por buscar trabajo y mejores días para los 3. Cuando se fue a trabajar, me dijo me voy por 1 año. No sé, un tiempo, 2 años. Y volveré por mí, mi hijo y por ti. La mujer de 36 años añade que el solo enterarse que el padre de su hijo habría cometido un asesinato y aún más a una mujer a la que él, a través de las redes sociales, aseguraba amar, la ha dejado en shock. Yo ahorita me siento muy mal, yo no sabía nada, yo me siento muy mal. O sea, no lo creo capaz a él, porque como él... Sí, una persona teníamos problemas así, pero no es violento, no, para nada. Ni conmigo, ni con mi hijo, al contrario, es tierno, es cariñoso. Al momento Sofía desconoce cuál será su suerte junto a su pequeño, de solo 6 meses. Pero no le explicó él qué le pasó allá, porque vino tan pronto. No explicó simplemente, no me explicó nada. Simplemente dijo que tuvo algo que ver con los policías, que no es culpa de él, lo que pasó. Y así... Cuando se fue a trabajar, me dijo me voy por 1 año, no sé, un tiempo, 2 años. Y volveré por mí, mi hijo y por ti. Informó Ítalo Ruiz. Y mañana, en nuestro informativo matinal, entérese, donde denuncian constantes robos en tricimotos y que solicitan los afectados tras las acciones delictivas. Tenemos un informe completo. La ministra de Salud, Margarita Guevara, planteó incrementar los impuestos en jugos y productos en polvo que superen los 25 gramos de azúcar. La propuesta sería analizada en la Asamblea y así poder incluirla en el proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas.
Alrededor de 8 sectores comparecieron ante la Comisión de Régimen Económico para aportar con propuestas y observaciones al proyecto de ley. La titular del Ministerio de Salud anunció posiblemente la inclusión en las reformas tributarias sobre el incremento de impuestos a jugos y productos en polvo, que superen una cantidad tope de azúcar. Que se incluya las bebidas azucaradas, los jugos líquidos o también en polvo que contienen más allá de 25 gramos de azúcar en el contenido de 250, 240 ml. El objetivo de lo planteado sería disminuir el índice de obesidad en los niños de 6 a 11 años, así también como la de la población adulta. El 29.9% de obesidad en niños, niñas y sobrepeso de 5 a 11 años, y la población adulta está con una tasa del 62% de sobrepeso y obesidad. Ramiro Aguilar, legislador de la bancada de oposición, advirtió que el sector de la producción nacional se vería afectado en caso de aprobarse. El impuesto es parte de los costos. Si usted sube los impuestos, sube los costos, y sube los costos, sube los precios. ¿Quién termina pagando? El consumidor. Por otra parte, el representante de la cervecería artesanal enfatizó sobre el respeto a la Constitución, la cual menciona la ley de progresividad que les permita beneficiarse con base a incentivos tributarios. Pedimos una exoneración del 80% para microempresas productoras de cerveza. Referente al uso del dinero electrónico, la disminución será de 2 puntos. Aquí se implementará un mecanismo de devolución automática, que llegará de manera inmediata al ciudadano, quien pagará solo el 10% del IVA y el 12%, como manda la actual ley. Y adicionalmente 5 puntos, con eso llegamos al 10%, si el establecimiento, aparte de pagar con dinero electrónico sus cuotas del RICE, también es un agente intermediario de compra y de ventas con dinero electrónico. La reducción para el uso de las tarjetas de crédito y débito es de 1 punto. En los 2 casos, el Estado se ahorraría unos 20 millones de dólares en este año, informó Santiago Landeta. El Comité Empresarial Ecuatoriano se reunió en Quito y decidió expresar su malestar frente a las reformas tributarias mediante un comunicado que será enviado a la Asamblea Nacional. Además, presentará algunas alternativas antes de implementar impuestos. Para el Comité Empresarial Ecuatoriano, el proyecto de equilibrio para las finanzas públicas, impulsado por el Gobierno Nacional y que ya se encuentra en manos del Legislativo para su tratamiento y aprobación, al contrario de presentarse como solución, es un gran problema. ¿Cómo se puede sostener que con 300 millones de dólares se van a equilibrar las finanzas públicas? De las estimaciones que tenemos como sector empresarial, la brecha fiscal puede ser mayor a los 6.600 millones inicialmente especificados por las autoridades nacionales. Cuestionan el tener que enfrentar una nueva reforma tributaria. Una 13ª reforma tributaria lo que genera es incertidumbre, lesiona las expectativas de los agentes económicos y por lo tanto lesiona la confianza de los mismos para generar más inversión. Creen que la aplicación de nuevos impuestos encarecerá la producción. Termina por incrementar costos de manera directa e indirecta, lo que se traduce en una estructura productiva más cara y menos competitiva. La Cámara de Comercio de Guayaquil sostiene que se está haciendo lo contrario de lo que se debería hacer para salir de la crisis. Menos impuestos, más trabajo, más oportunidades. Por su parte, el sistema financiero privado del país no le ve horizonte al dinero electrónico. Está seguro que es una buena idea, pero mal aplicada y administrada. Pero de la forma en la que está aplicada no genera las condiciones adecuadas para que las personas, el consumidor, adopten la moneda electrónica, virtual, como llegue a llamarse, en una forma consistente y adecuada. Desacuerdos con el proyecto que harán llegar al legislativo mediante un comunicado. Hemos planteado que la mejor alternativa para buscar soluciones que necesita el país es el diálogo. Informó Héctor Romero. Enseguida, autoridades toman acciones tras accidente en juegos mecánicos que dejó 3 estudiantes heridos. Uno está en terapia intensiva. Luego del accidente que sufrieron 3 jóvenes el viernes pasado en un juego electrónico de una feria ubicada en la parroquia Llano Grande en Quito, la Comisión de Seguridad del municipio expresó que la Dirección de Riesgos está elaborando un protocolo de procedimiento para este tipo de negocio.
La Comisión de Seguridad del municipio espera recibir en los próximos días un protocolo de procedimiento elaborado por la Dirección de Riesgos de la Secretaría de Seguridad para normar a las ferias de juegos electrónicos. Esto luego del accidente ocurrido el pasado viernes en Llano Grande, en uno de los juegos electrónicos que dejó como saldo 3 personas heridas. Para nosotros también de esta forma poder ayudar a la seguridad ciudadana. Pues son los administradores zonales quienes son los encargados justamente de verificar, establecer criterios técnicos y sobre todo esto, ¿no? Extender las autorizaciones respectivas. Según Karen Sánchez, presidenta de la comisión, manifiesta que como ente fiscalizador se pedirá que se aumenten las inspecciones a este tipo de actividades, tanto a los entes municipales como gubernamentales, así como a las administraciones zonales encargadas de otorgar las licencias de funcionamiento, dado que esta feria funcionaba sin los permisos correspondientes. Las personas que van a hacer ferias tienen que pasar por una serie de requisitos que están contemplados en la ordenanza 308, que establece que se debe sacar una licencia única de actividades económicas, forma a poder tener los permisos correspondientes. Actualmente esta feria permanece cerrada y con cintas indicativas de clausura y peligro, mientras se continúa con las investigaciones. Se encuentra ya dentro de un acto administrativo en la Agencia Metropolitana de Control. En este caso ya no solamente un tema administrativo, hay un tema de negligencia por parte de quienes han estado dando este servicio de juegos mecánicos y tienen que ya enfrentar sin perjuicio de acción penal pues las consecuencias de lo que se ha generado. En el distrito existen ferias que funcionan tanto en predios públicos como privados y lo que se intentará es hacer cumplir la resolución administrativa 001 expedida en enero del 2014 para que las mismas funcionen con los permisos necesarios que garanticen la seguridad de la comunidad. En Quito informó Alison Corral. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, junto con los ministros de sectores estratégicos de hidrocarburos, informaron que el área privada invertirá $1.000 millones para incrementar la producción de 9 campos petroleros de Petroamazonas. Los consorcios Pañaturi, Camana e Igapó, integrados por empresas chinas, argentinas, francesas y estadounidenses, se comprometieron a una inversión de $1.000 millones que implican operaciones de recuperación mejorada para aumentar hasta el 2018 hasta 30.000 barriles de petróleo por día. Arranca con una tarifa de entre 10 y 15 dólares por cada barril adicional. Según lo suscrito, las tarifas de pago a las contratistas se calcularán en virtud del marcador West Texas Intermediate, un modelo que permite modificarlas acorde al precio internacional del crudo. Procuren que la mayor cantidad de riqueza que se genere, de empleo que se genere, de demanda de servicios que se requieran para estas operaciones sean en el Ecuador. Aquí también tenemos empresas ecuatorianas, no solo profesionales. Las compañías internacionales asumen las inversiones efectuadas y el Estado ecuatoriano, a través de Petroamazonas, solo pagará por producción incremental ejecutada, informó Jorge Escobar. ¿En cuántos hogares latinoamericanos hay alguna consola de videojuegos y con qué frecuencia se la utiliza? Conozca la respuesta tras una encuesta regional realizada por Opina América Latina, una consultora líder en opinión pública e investigación de mercado que devela las preferencias de los latinos. Los últimos 10 años han sido cruciales para la industria de los videojuegos. Latinoamérica, un suelo fértil, si consideramos el avance del Internet y el aumento en el uso de la telefonía móvil. Opina América Latina midió el impacto de esta forma de entretenimiento que cada vez llega a más hogares de la región. Iniciamos con una pregunta básica. ¿En su hogar hay consola de videojuegos? Un poco más de la mitad de latinoamericanos, un 51%, contestó que sí, mientras que un 49% dijo que no. ¿Qué tanto los utilizan? Un 27% dijo que juega una vez por semana, 25% más de 3 veces por semana, 14% alguna vez al año, un 13% dijo que utiliza su consola todos los días, para un 12% basta con solo una vez al mes y un 9% tiene una pero nunca la usa. Estos resultados revelan que más de la mitad de los que tienen, un 65%, dedica parte de su tiempo cada semana para jugar en estos dispositivos. La Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina estima que en la región hay 190
91 millones de jugadores habituales. ¿Cuáles son los segmentos favoritos de los latinos? Como era de esperar, el fútbol ocupa el primer lugar, elegido por un 31% de los encuestados, siendo los más fanáticos los panameños y los argentinos. En segundo lugar están los juegos de estrategia, seleccionados por un 20% del total. Los prefieren más los costarricenses. Le siguen los de acción con un 13%, un 12% eligió las carreras de autos, 10% se inclina por los de lucha, un 7% prefiere otro tipo de deportes, el 5% eligió la simulación de videojuegos y un 2% no se decidió entre los mencionados. La expansión de esta industria no podía dejar fuera a Latinoamérica, que incursiona en el mundo de desarrolladores. Ya se cuentan más de 100 empresas que se dedican a este rubro y anualmente obtienen ingresos estimados arriba de los 4.500 millones de dólares. Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Costa Rica, Uruguay y Perú tienen compañías de gran éxito en el mercado mundial que se dedican al desarrollo de juegos originales, pero también laboran con las grandes corporaciones. El potencial latinoamericano combina factores como la creatividad, innovación y el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, además de una alta disposición tecnológica entre la población. Muestra de ello es que en los últimos 5 años la cantidad de smartphones creció un 740% en la región. Los videojuegos, lejos de ser una pérdida de tiempo, representan por hoy una de las opciones más elegidas por los latinos para disfrutar de su tiempo de ocio y para el mercado, una oportunidad de expansión ideal para emprendedores tecnológicos. Este y otros estudios están a su disposición en nuestro sitio web www.opinaamericalatina.com, donde también puede participar sumando su voz a la de miles de latinoamericanos. Le invitamos a que también nos siga en nuestras redes sociales. En otro tema, el crucero Albatros arribó hasta el puerto marítimo de Guayaquil con turistas extranjeros, la mayoría provenientes de Alemania. La primera temporada de expediciones de la Perla del Pacífico se cerró con la llegada de esta embarcación. Tras pisar suelo guayaquileño, los turistas recibieron una cálida bienvenida de Juanito y Juanita Pueblo. Luego se les obsequió productos emblemáticos del país, como los son las rosas y los chocolates. Además, un grupo de jóvenes demostró un baile folclórico, organizado por la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Comercio Exterior y la Empresa Municipal de Turismo. Este acto de recibimiento fue para los 600 pasajeros, en su mayoría alemanes, a bordo del crucero Albatros. De Alemania desde hace 3 meses, desde diciembre. 3 months ago. La embarcación llegó en horas de la madrugada y los turistas optaron por recorrer diferentes lugares de la urbe antes de zarpar en la noche hacia el puerto de Manta. Como son las iglesias, museos, parques, el barrio Las Peñas, el Cerro Santana. Desde el 2015, Guayaquil es considerado como destino de cruceros, posicionándose como un punto de enlace turístico a través del Océano Pacífico. Con el Albatros se cierra también la primera temporada de cruceros, donde se recibieron un total de 9 embarcaciones. Este año esperamos recibir 13, se ha incrementado aproximadamente en un 30-40% la visita de cruceros y esperamos que este crecimiento se mantenga para el 2017. Más de 9.000 turistas entre estadounidenses, franceses, alemanes e ingleses visitaron la urbe a través de cruceros en lo que va del año, informó Luxiola Salazar. Amigos, así finalizamos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web de www.rts.com.es. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa, en lo que sigue el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches y una excelente semana.